Muy bien, entonces vamos a comenzar con los ejercicios del tema de caída libre, ¿sí? Perdón, de movimiento parabólico de caída libre. Bien, vamos a ver el primer ejercicio, donde dice, el cuerpo mostrado desarrolla un MPCL. Este MPCL significa movimiento parabólico de caída libre, ¿sí? Como también se le conoce, ¿no?, a este tema. Determine su alcance horizontal. Profesor, si me hablan el alcance horizontal, ¿qué me está pidiendo? ¿La distancia en el eje X o la altura en el eje Y? La distancia en el eje X. Muy bien, la distancia en el eje X, o sea, todo este recorrido, ¿sí? Muy bien, pero aquí vamos a analizar dos cosas, ¿ya? Este ejercicio es súper fácil, lo único que tú te tienes que percatar es de lo siguiente, ¿sí? A ver, profesor, mira, como es un movimiento completo, ¿sí? Y tú sabes que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, ¿correcto? Y profesor, y la velocidad horizontal en X, ¿sí? Siempre va a permanecer constante y de acuerdo a esa velocidad se va a utilizar el MRU. Entonces, en el MRU, ¿tú qué dices? En tiempos iguales va a recorrer distancias iguales, ¿sí? Por ejemplo, ¿no?, si el tiempo del punto inicial hasta su punto de altura máxima transcurre 3 segundos y tiene una distancia de 20 metros, entonces cuando transcurra 3 segundos más, ¿cuánta distancia va a tener? 20 metros, ¿ya? O sea, en tiempos iguales va a recorrer distancias iguales. En el MRU, ¿sí? En el MRU. En tiempos iguales recorre distancias iguales. Sí, profesor, otro ejemplo. Si este móvil transcurre, después de transcurrir 4 segundos, llega a su punto más alto, ¿sí?, a una altura máxima, después de 4 segundos, y en esos 4 segundos tiene una distancia horizontal de 30 metros, entonces al bajar otros 4 segundos, su distancia horizontal desde este punto hasta el punto final del móvil va a ser también de 30 metros, ¿no? O sea, prácticamente en tiempos iguales va a recorrer distancias iguales. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a plantear lo siguiente. Profesor, si el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, entonces la distancia de 4D va a ser igual a la distancia de 60 metros más D, ¿sí? Entonces, profesor, estas dos distancias van a ser iguales, ¿ya? Y con esta igualación yo voy a poder encontrar la variable D. Una vez que encuentre la variable D, ya multiplico, ¿no?, al 4 para ver cuánto es esta distancia, lo sumo a esta distancia y lo sumo también el valor de la distancia, o simplemente 2 veces la distancia 4D, ¿sí?, para hallar el alcance horizontal. Entonces digo, profesor, en tiempos iguales, distancias, el móvil va a recorrer distancias iguales en el MRU. Entonces vamos con la solución. Profesor, la distancia horizontal desde la posición hasta la mitad va a ser igual desde la mitad a su posición final. Van a ser iguales esas distancias. Por lo tanto, yo digo 4D va a ser igual a 60 más D, ¿sí? Profesor, este D que está sumando va a pasar a restar. Y si resta, profesor, me va a quedar 3D. El 3, ¿cómo pasa al otro lado, señoritas y jóvenes? ¿Cómo pasa? Dividiendo. Dividiendo. ¿Y la distancia cuánto o a qué va a ser igual? 20 metros. 20 metros. 20 metros. Ya está. Si vale 20 metros, entonces, ¿cuánto vale este pequeño tramo? 80. 80 metros. ¿Sí, profesor? Porque si D vale 20, 20 por 4 es 80 metros. Profesor, ¿y este último tramo, de cuánto vale? 20. Muy bien, 20 metros. Entonces, profesor, ya tengo todas las distancias, 80, 60 y 20. Y si yo sumo, quiero hallar la distancia máxima o el alcance horizontal máximo, y digo, ¿no?, 80 más 60 más 20, ¿cuánto es? 160. 160, ¿sí? 160. Muy bien, 160, ¿sí? Muy bien, vamos a permitir el ingreso a su compañero. Entonces, profesor, este ejercicio lo hemos resuelto de un punto básico. ¿Cuál es ese punto?
Primeramente, identificar que esta distancia hasta su altura máxima, o sea, este tramito, ¿sí? Este tramo, va a ser igual al otro tramo, ¿sí? De bajada. El tramo de subida va a ser igual al tramo de bajada, ¿sí? ¿Por qué? Por los conceptos de teoría del MRU, que en tiempos iguales va a recorrer distancias iguales, ¿sí? Esa es teoría. Cuidado que les pregunte en su examen de teoría, ¿sí? En tiempos iguales recorre distancias iguales. Muy bien. Ahora, profesor, como estos son iguales, entonces yo estoy igualando 4D más, o igual, perdón, a 60 más D, como está acá. Una vez que tenga esta ecuación, hallo la variable D. Si la variable D vale 20, entonces tengo que reemplazar nada más 4 por 20. 4 por 20, profesor, es 80. O sea, esto vale 80 metros. Y la última parte, que es D, va a valer también 80 metros. ¿Sí? Va a valer 80 metros. Muy bien, muy bien. A ver. Ya está. Muy bien. Entonces, prácticamente, si yo sumo todo esto, 80 más 80 es 120. O si yo sumo por tramos, 80 más 60 más 20 es 160, perdón, ¿no? 160. Muy bien. Y ya tenemos la respuesta. ¿Qué alternativa es? La C. La C, ¿no? 160 metros, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro ejercicio, ¿sí? Te dice, si el cuerpo es lanzado en A, bueno, parte de A, y experimenta un MPCL, que es movimiento parabólico de caída libre, determina su velocidad luego de 3,5 segundos. Luego de 3,5 segundos. O sea, ya nos da el tiempo. Ya está. Profesor, para este ejercicio, ¿sí? Para este ejercicio, yo tengo mi velocidad inicial principal, ¿sí? Y de acuerdo a eso, yo tengo que descomponer esta velocidad. ¿Cuánto va a valer la descomposición en X y su descomposición en Y? ¿Quién me dice así al ojo, rápidamente, sin hacer cálculos? 20 y 20. Muy bien, 20. A ver, profesor. Ya está. Miren, para eso yo necesito descomponer, profesor, un vector en X, mi velocidad inicial en X, y mi velocidad inicial en Y. Pero, profesor, yo sé que ese triangulito que se va a formar va a ser de 45 grados, ¿sí? Por lo tanto, va a tener unas ciertas constantes. A estas constantes yo le voy a poner 1K, 1K. ¿Y la hipotenusa cuánto va a ser? K raíz de 2. ¿K raíz de 2 o raíz de 2K? ¿Sí? Ahora, lo único que va a hacer para los jovencitos que quizás no están atendiendo y tienen un poco de dificultad en entender este tema, tú vas a igualar este valor, ¿sí? 20 raíz de 2, lo vas a igualar a raíz de 2K. O sea, profesor, 2 raíz de 2K, ¿sí? Vas a igualar a 20 raíz de 2. Profesor, el raíz de 2 que está multiplicando acá va a pasar a dividir, ¿correcto? Si pasa a dividir, ¿quiénes se simplifican? ¿Quiénes se simplifican si pasa a dividir? 2. Muy bien. Raíz de 2. Raíz de 2, ¿sí? Raíz de 2. Bien, mira, si tú simplificas, K, ¿cuánto va a valer? K va a valer 20. Bien, K va a valer 20, ¿sí? Vale, 20. Entonces, profesor, yo digo, este vector horizontal, ¿sí? El vector horizontal va a valer 1 por 20, 20. Ya, mi vector inicial o mi velocidad inicial en X va a valer 20. Y mi vector inicial en Y, ¿cuánto va a valer? 20 también, pues. Ya, profesor. Entonces es una forma rápida. Cuando te den triángulos notables, por ejemplo, de 45, y te den en función a raíz de 2, el coeficiente de delante va a ser tanto horizontal y verticalmente los resultados. A ver, si un ejemplito ya para que ustedes me adivinen rápidamente. Si su velocidad inicial principal es de, imaginemos, es de 50 raíz de 2 y está con una dirección de 45 grados, ¿cuánto es su vector horizontal y su vector vertical? 50. 50. ¿Sí? 50. Es la misma descomposición, profesor. 50. Y si cambiamos, ya, su vector velocidad inicial principal va a ser 12 raíz de 2. ¿Cuánto sería el vertical y el horizontal? 12. 12. Entonces, de esa manera, ustedes ya tienen que estar analizando todos esos ejercicios con respecto al triángulos notables. ¿Sí? Muy bien.
Profesor, y en caso que no pueda, usted nos ha enseñado una descomposición mediante el coseno y seno. Sí, normal. Sí, no hay normal. Es igual la descomposición. A ver, vamos a ver. Profesor, la velocidad inicial en X es el módulo de la velocidad principal por el coseno. Ahí está el costadito, coseno. ¿Sí? Muy bien, coseno. Entonces, profesor, yo digo, ¿cuánto es el coseno de 45? A ver, profesor, el coseno de 45 es cateto adyacente entre la hipotenusa. 1 entre raíz de 2. ¿Sí? Ayer, por la apuranza, Sharon me dijo un medio, ¿no? Y ya, pues, le tomamos la palabra. Pero era 1 entre raíz de 2. Entonces, profesor, 1 entre raíz de 2 es el coseno de 45. Ahora, se simplifican igual. Se simplifica el raíz de 2 y te va a quedar 1 por 20, me va a dar 20 metros por segundo. ¿Profesor, es lo mismo? Sí, es lo mismo. Mira, me salió lo mismo. Y de la otra forma, sí sería por el seno, ¿verdad? Por el seno. Y seno de 45 también es 1 entre raíz de 2. Y si tú sacas las mitades, las raíces, simplificación de raíces, te va a quedar 20 por 1 y te va a quedar 20 metros por segundo. Entonces, estas dos velocidades van a ser igual. Ahora, si te dice determine su velocidad luego de 3.5 segundos. ¿Tú sabes la posición donde se encuentra este móvil en ese transcurso de tiempo? ¿Alguien sabe? No, sí o no, ¿verdad? Profesor, no sé, porque mira, a ver, miren a este ejemplito de acá, que está un tramo completo de movimiento de parabólico. Profesor, si empezó con una velocidad de 20 raíz de 2 metros por segundo y me dice, ¿no? ¿Qué velocidad tendrá después, ¿no? De 3.5? Tú puedes analizar que esté acá, ¿no? Que 3.5 sea por esta posición, o puede ser una altura máxima, o puede ser después de una altura máxima. O sea, tú no sabes en este momento cuál es esa posición. Para eso vamos a hacer los siguientes criterios. Profesor, esa pelotita va a tener un movimiento completo, ¿correcto? Pero me piden la velocidad final al cabo de 3.5 segundos. Profesor, puede estar en cualquier posición, antes de su altura máxima, en su altura máxima o después de su altura máxima. Para eso, ¿sí? Para eso, yo tengo que ver y utilizar una formulita. Esa formulita va a ser el tiempo de subida, ¿sí? Profesor, si voy a utilizar el tiempo de subida en caída libre, entonces no tengo que interactuar con la velocidad principal, sino con la velocidad descompuesta en y, ¿sí? Con esta velocidad, para hallar cuánto es el tiempo hasta su altura máxima. Si el tiempo nos sale que es igual a lo que el ejercicio nos está dando, en este caso 3.5, entonces tú estás identificando que la pelotita se encuentra en su altura máxima, ¿correcto? ¿Sí? En su altura máxima. Muy bien. Y si en este caso, ¿sí? Si en este caso el tiempo te sale menos de lo que tú tienes, ¿sí? Entonces puede estar por esta parte. Y si el tiempo te sale más, entonces tú tienes que ir ubicando de acuerdo a los criterios que te está dando el ejercicio. Profesor, el tiempo de subida va a ser igual a la velocidad inicial en y, ¿sí? Velocidad inicial en y, jóvenes, porque esto es de caída libre, entre la gravedad. Profesor, ¿cuánto es 20 entre 10? 2. Muy bien. El tiempo de subida es 2 segundos. Ah, profesor, entonces, digo, ¿sí? Que desde la parte inicial, ¿sí? Hasta su altura máxima hay 2 segundos. Pero el ejercicio, profesor, me dice que ha transcurrido 3.5. ¿Dónde se va a encontrar el proyectil? ¿En el tramo 1 hasta su altura máxima o en el tramo 2? En el tramo 2, ¿correcto? ¿Por qué, profesor? Si hasta aquí recorre 2 segundos, ¿sí? A ver, les voy a explicar acá, ¿sí? Profesor, desde el punto inicial hasta aquí recorre 2 segundos. Sí, profesor, hasta aquí recorre 2 segunditos. Tengo de tiempo 2 segunditos. Pero el ejercicio no me habla de 2 segundos, sino me habla de 3.5 segundos. Ah, ya, profesor, entonces yo digo que el tiempito va a ser desde aquí, más o menos pasa 2 segundos, ya estará por 3 y medio más o menos, ¿no? Entonces, profesor, el tiempo que nos está pidiendo va a ser igual a 3,5 segundos, ¿sí? Ahí, entonces ya ubiqué la posición,
¿Dónde se va a encontrar el proyectil? ¿Sí? En este caso el móvil, después de 3.5 segundos, ¿sí? Más o menos un nivel de referencia, ¿no? Puede estar más arriba o puede estar más abajo, pero dependiendo al nivel de referencia. ¿Sí? Puede estar acá o puede estar acá, pero ya está en este tramo, en este segundo tramo. Ahora, profesor, hay dos formas de hallar la velocidad, ¿sí? De hallar la velocidad. Pero antes de hallar esa velocidad final en el transcurso de 3.5 segundos, tú tienes que identificar una cosa, que en cualquier posición el móvil siempre va a tener la velocidad horizontal igual. En este caso de 20 metros por segundo, 20 metros por segundo y 20 metros por segundo. ¿Sí? Vamos a suponer que está acá, después de 3 segundos, después de 3.5 segundos. Ahora, lo que necesitamos es hallar la velocidad en Y, ¿sí? La velocidad final en Y. Para después hallar la velocidad final principal, que es lo que nos piden. O sea, nos están pidiendo esta velocidad final. No nos están pidiendo la velocidad final en Y, ojo, solamente nos pide la velocidad en ese instante. Y la velocidad en ese instante es esta velocidad principal. Ah, ya, profesor. Entonces, mira, está fácil. Para hallar esta velocidad, yo voy a utilizar Pitágoras, ¿sí? La velocidad inicial en X, que es la misma en toda la trayectoria, y tengo que encontrar esta velocidad. Las elevo al cuadrado, saco su raíz y ya tengo la velocidad final. Pero para eso necesito hallar la velocidad final en Y. Entonces, va a haber dos maneras para que tú halles esta velocidad final en Y, ¿sí? La primera va a ser que tú agarres con todos los datos de caída libre desde el punto inicial hasta el punto final, ¿sí? Todo esto. Y la segunda es desde su altura máxima hasta este punto, ¿sí? De su altura máxima hasta este punto. Tiene su velocidad, se puede decir en Y. ¿Sabes cuánto es la velocidad en Y en su altura máxima? ¿Se sabe o no? 20. No, la velocidad en Y, mira, la velocidad en Y va a ser 20 metros por segundo al comienzo, pero va a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Y en su altura máxima, ¿cuánto va a ser la velocidad en Y? 0. 0, muy bien. Es caída libre, pues, ¿no? Estamos hablando de la flechita azul. Va a ir subiendo, va a ir disminuyendo su velocidad hasta que su altura máxima va a ser 0. Muy bien. ¿Tienes para este pequeño tramo su velocidad inicial? Sí, profesor, en Y va a ser 0. ¿Tienes la gravedad? ¿Tendrás el tiempito en este pequeño tramo? Sí. ¿Cuánto es el tiempito en ese pequeño tramo? 1,5. 1,5. 1,5. Sí, profesor, si de aquí hasta aquí es 2 segundos, entonces lo que me falta es 1,5. Entonces tú puedes hacer con cualquiera de los dos tramos, el tramo total o este pequeño tramo, ¿sí? En este caso, profesor, vamos a hacer con el tramo total, para que también ustedes entiendan una cosita, ¿no? Que van a darse cuenta después. Profesor, en caída libre, yo tengo velocidad inicial, tengo un dato, ¿sí? Tengo un dato, tengo tiempo de 3.5 segundos, tengo gravedad y quiero hallar velocidad final en Y. ¿Qué dato no me dan? Para nada, ni como incógnita ni como dato conocido. ¿Qué dato no me dan? Altura. La altura. Entonces, por lo tanto, si no me dan altura, yo tengo que utilizar la primera ecuación o no. Sí. Sí. Muy bien, tengo que utilizar la primera ecuación. Entonces, profesor, nada más tengo que reemplazar, ¿sí? Mi velocidad inicial va a ser 20 metros por segundo. Estamos con lo que es el azulcito, ¿sí? Muy bien. Profesor, ¿es más o menos? Desde su posición inicial, Más. si va a subir, ¿va a ser más o menos? Menos. Menos. Profesor, ¿por qué? Porque está yendo pues de subida. Y cuando es de subida, tú agarras el signo de abajo, ¿correcto? Pero profesor, mira, pero en esta parte sí está de bajada. Sí, no te preocupes, que la misma ecuación te va a decir que está bien, ¿sí? Profesor, mira, entonces de acá yo digo, como está de subida, ¿sí? Como está de subida, entonces va a ser menos, ya está. Por la gravedad y por el tiempo total de 3.5 segundos. ¿Cuánto es 10 por 3.5? 35. Muy bien, entonces yo tengo 20 menos 35. ¿Cuánto es 20 menos 35? Menos 15. Menos 15. Menos 15. Entonces, profesor, este menos 15 me está indicando, este menos, me está indicando que este vector tiene que ir hacia abajo.
¿sí? Tiene que ir hacia abajo, ¿correcto? Entonces, mira, recién me está indicando, profesor, que este vector velocidad, porque el vector velocidad tiene una dirección y va a ser con la dirección hacia abajo, ¿sí? Ah, ya, profesor, entonces digo que mi velocidad final en Y va a ser 15 metros, porque ya estoy direccionándolo, pues, ya puse que es hacia abajo, ¿sí? Estas dos respuestas son iguales, simplemente que acá está antes de la dirección y acá tú ya lo estás colocando la dirección del vector, la flechita, ¿sí? Entonces tienes que comprender esos dos casos. Ahora, profesor, ¿y qué pasa si yo hago con este tramo? A ver, lo vamos a hacer en la mente, ¿ya? Lo vamos a hacer en la mente. En este pequeño tramo yo tengo mi velocidad inicial en Y 0, ¿sí? Porque está en su altura máxima, va a ser 0, no va a haber velocidad en Y. Tengo el tiempito de 1.5 y tengo la gravedad, o sea, tengo los mismos datos. Por lo tanto, voy a utilizar esta misma fórmula. Si la velocidad inicial en Y en este pequeño tramo es 0, profesor, y está de bajada, va a ser el signo más y solamente me va a quedar gravedad por tiempo, ¿correcto? Profesor, si la gravedad es 10 y el tiempito es 1.5 en este tramo, ¿cuánto es 10 por 1.5? 15. 15. Entonces, ¿nos da lo mismo o no? Sí nos da lo mismo, ¿correcto? Sí nos da lo mismo en este pequeño tramo. Ya ustedes lo hacen en su cuadernito, para que entiendan en este pequeñito tramo, ¿sí? Pero, dense cuenta, esta es la forma más rápida de hacerlo, ¿no? En este tramito, es la forma más rápida. Pero yo necesito que ustedes entiendan que en una fórmula, digamos, donde tú utilices todo el tramo completo del tiempo transcurrido, te puede identificar, ¿no? Te puede salir una respuesta negativa. Solamente la velocidad, que es una magnitud vectorial, ¿sí? La velocidad. Entonces, te está indicando también la dirección del sentido de la velocidad. Ya está, profesor, ya tengo mis dos velocidades. ¿Puedo hallar mi velocidad final principal, que es lo que me pide el ejercicio? Sí, Muy bien, ¿qué tengo que aplicar? Pitágoras. Pitágoras, muy bien. Pitágoras dice, profesor, que la hipotenusa, en este caso la hipotenusa va a ser la velocidad final, va a ser igual a la suma al cuadrado, ¿no? De cada velocidad y después sacarle la raíz. Muy bien, profesor, 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. 225. ¿Cuánto es 15 al cuadrado? 225. Muy bien, ¿y 20 al cuadrado? 400. Muy bien, hasta ahí nomás. Pero profesor, ya mira, acá va a formar un triangulito y todo eso, ¿no? Yo quiero que identifiquen qué triángulo notable se puede utilizar en esta partecita, donde sus constantes van a ser múltiplos de 20 y de 15. En el triángulo 3, 4 y 5, de 53 53 y 37. Muy bien, de 37 y 53. Entonces, ¿cuánto va a ser la hipotenusa? 5. No, claro, en constante es 5 del triangulito, pero ¿cuánto sería en sí la velocidad final? 7 es 20, 3 es 15. 25. 25, ¿correcto? Una forma rápida, ¿verdad? Si tú haces tu triangulito, a ver, profesor, vamos a hacerlo ya para los que no, quizás no están estudiando con los triángulos notables. Profesor, mira, va. Vamos a hacer este triangulito, ¿sí? Ya está. Profesor, haga de cuenta que este vector, ¿sí? Este vector, el vertical hacia abajo, ¿sí? Va a ser 15. Y el vector horizontal, porque yo lo estoy poniendo, ¿no? Uno a continuación del otro. El vector horizontal va a ser 20. ¿Sí? Muy bien, profesor. Pero esto tiene relación a un triángulo notable de 37 y 53. ¿Sí? Donde sus constantes es de 3, 4 y 5. Pero profesor, ¿usted cómo sabe? ¿Sí? ¿Usted cómo sabe que aquí va el 3? Claro, es que si tú estás utilizando 3, 4 y 5, el menor va a ser 15. Entonces menor con menor, mediano con mediano, y el 5 va a ser mi hipotenusa. El 5 va a ser mi velocidad final. Entonces, profesor, allá, el 3 viene a ser múltiplo de 15, el 4 múltiplo de 20. Ese múltiplo va a ser 3 por 5, 15, 4 por 5, 20. Ah, entonces a esto lo multiplico por 5. 5 por 5, 25, profesor. Muy bien, y de esa forma yo puedo analizar rápido estas circunstancias, ¿no? Digo que mi velocidad final va a ser 25 metros por segundo. O si no, haces Pitágoras, donde tienes que 15 al cuadrado es 225, 20 al cuadrado es 400, y tú sumas todo eso te va a dar 625, y la raíz de 625
es 25. O sea, de cualquier forma, ¿sí? Rápida o mediante una expresión matemática, tú puedes hallar ese resultado. ¿Alguna duda en este ejercicio? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta para quizás explicar nuevamente? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Señoritas jóvenes. Sí. Ya está. Ya, si tienen dudas, pregunten, no hay problema. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro ejercicio. ¿Sí? A ver, un ejercicio 5 en este caso, ¿no? Te dice, a partir del instante mostrado, transcurre 4 segundos para que el cuerpo impacte en el plano horizontal. Ah, profesor, impacte en el plano horizontal. O sea, viene desde acá y tiene que llegar al plano horizontal. ¿Correcto? Al plano horizontal. Ahora, determine H si el cuerpo experimenta un movimiento de caída libre. Ah, ya. Muy bien, nos pide determinar esta H. Pero, profesor, ¿cuánto es el tiempo desde el inicio hasta que toque el suelo horizontal? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es el 4 tiempo? segundos. Muy bien, 4 segundos. ¿Sí? El tiempo transcurrido, ¿no? O el tiempo de vuelo, se puede decir total, es de 4 segundos. Ah, ya, profesor. A ver, entonces vamos a graficarlo. ¿Sí? Profesor, va a ser esa la trayectoria, porque va a ir hasta el suelo horizontal, ¿no? O el piso horizontal. ¿Sí? Este proyectil va a tener ciertas características. Va a tener un momento donde se encuentra en una altura máxima con respecto al piso, su altura máxima. Va a tener otro momento donde esté en el mismo nivel de referencia, ¿sí? En el mismo nivel de referencia, ¿correcto? De su punto inicial. Profesor, en este puntito, ¿sí? En el puntito 2, en el móvil 2, en la posición, en la primera, segunda, tercera posición, ¿cuánto va a ser su velocidad de bajada? 20. Muy bien, 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Profesor, ¿por qué? Pues es el mismo nivel de referencia. Ya está. Ahora, mira, recuerda que te está dando el tiempito, ¿sí? Recuerda que todo este tiempito, mira, todo este tiempito hasta llegar al suelo es de 4 segundos, ¿sí? Es de 4 segundos. Este tiempito es de 4 segundos. Ya está. Pero puedo hallar este tiempo de aquí, ¿sí? Puedo hallar este tiempito en este tramo. Sí. ¿Podré hallar? Sí. Muy Sí, muy bien. bien. Profesor, mira, el chiste es que tú encuentres este pequeño tiempo, ¿sí? Este pequeño tiempo. Y después tú puedes saber cuánto de tiempo va a demorar, ¿no? En caer prácticamente. ¿Y qué tendrías aquí? Tendrías tu velocidad inicial en este último tramo, que es de 20 metros por segundo, lo descompones, tienes tu velocidad horizontal y tu velocidad vertical hacia abajo, y con esa velocidad vertical, ¿sí? Teniendo la gravedad y el tiempo, puedes hallar la altura, aplicando caída libre. ¿Sí o no? ¿Estaría bien o no? Sí. Muy bien, entonces vamos a hallar el tiempo de vuelo. En esta partecita nomás, el tiempo de vuelo en este tramo, ¿sí? En un tramo más o menos completo, ¿no? De movimiento de proyectiles. Muy bien, profesor. Vamos a hallar el tiempo, ¿sí? Pero antes de eso también podemos descomponerlo en ese momento, ¿no? Si es 30, un triángulo notable de 30 y te da la velocidad de 20 metros por segundo, entonces ¿cuánto vale la velocidad horizontal y la velocidad vertical descompuesta? A ver, ¿quién me dice? 20 a raíz de 3 y 10. Ya, 20 de raíz de 3, ¿cuál va a ser? ¿La velocidad vertical o horizontal? Sí. A ver, vamos a ver, muy bien, pero sí están en las respuestas. Profesor, a ver, esta velocidad inicial en X nunca va a cambiar. Entonces en esta posición también va a permanecer hacia la derecha. Y la velocidad, se puede decir en Y, va a ser la misma, pero va a ser en la posición, ¿no? De bajada, ¿sí? Ya está, 10. Profesor, ¿pero por qué 10? Mira, si yo tengo en este triangulito el ángulo de 30 y tengo, se supone arriba de 60, entonces yo digo, las constantes va a ser abajo, raíz de 3K, porque está mediano con mediano, el 1K menor con menor,
Y el mayor, con mayor va a ser con 90 y la hipotenusa de 2K. Entonces, profesor, ¿yo qué voy a hacer? Igualar, ¿no? 2K igual a 20, que es mi hipotenusa, ¿no? Mi velocidad inicial principal. A ver, profesor. Entonces yo igualo 2K va a ser igual a 20, que es la velocidad de negrito, ¿no? La velocidad principal. Por lo tanto, ¿K cuánto va a valer? 10. 10. 10. Muy bien. Profesor, si K vale 10, entonces mi vector vertical va a valer 1 por 10. 1 por 10, 10. Entonces mi velocidad inicial en Y va a ser 10. Y la de bajada en ese mismo nivel de referencia también va a ser 10. Profesor, y mi velocidad vertical va a ser 10 raíz de 3. ¿Sí? Va a ser 10 raíz de 3. Muy bien. Profesor, ¿también lo puedo hacer la descomposición como usted me enseñó? Claro. Si está al costadito del ángulo, entonces la velocidad inicial en X va a ser por el coseno. Si está alejado, va a ser por el seno. En este caso yo saco mitad, mitad y me va a quedar 10 raíz de 3. Profesor, y en este caso también, ¿no? Saco mitad, mitad, me va a quedar 10 metros por segundo. Entonces, de las mismas maneras me van a salir los mismos resultados. Ahora, profesor, para este último tramo, ¿sí? Para este último tramo, necesito hallar primero la velocidad en el tramo completo, ¿no? De un movimiento de proyectiles y después restar, ¿no? Con este tiempo me va a dar este tiempito que falta. Y para eso yo aplico el tiempo de vuelo, ¿sí? De las fórmulas adicionales, ¿sí? De las fórmulas adicionales de movimiento parabólico, que me va a dar un movimiento completo, ¿sí? Un movimiento completo, que es esta partecita de acá arriba. Y este tiempo de vuelo va a estar en función a la velocidad inicial principal, ¿sí? A la velocidad inicial principal. No a las descompuestas, sino a la velocidad inicial principal, ¿sí? Muy bien, profesor, entonces digo, 2 veces ¿quién? Mi velocidad inicial, ¿cuánto es? 20 metros por segundo. Muy bien, 2 por 20, seno de 30. Profesor, seno de 30, ¿cuánto es? Cateto opuesto, 1, entre la hipotenusa, 2, un medio, ¿sí? Un medio. Muy bien. Ahora, profesor, en la parte de acá arriba, ¿quiénes se simplifican? Los dos. Muy bien, el 2 se va, el 2 se va. Y te va a quedar 20 por 1, 20. 20 entre 10, ¿cuánto es? 2. 2. Ah, profesor, me está indicando, ¿sí? Me está indicando que el tiempo de vuelo, ¿sí? Mira, acá apareció una línea negra. En este tramo va a ser de 2 segundos. Ah, profesor, si el tiempo de vuelo en este tramo es de 2 segundos, ¿cuánto es el tiempito en esta última parte? 2. Muy bien, 2 segundos. ¿Sí? Entonces, para esta pequeña parte, yo tengo como datos, ¿no? Ahora en caída libre, vamos a hacer caída libre. Tengo esta velocidad que va a representar mi velocidad inicial en este último tramo. Mi velocidad inicial sería un dato. Mi tiempo sería 2 datos. ¿Cuál es el tercer dato que en todos los ejercicios va a aparecer? Gravedad. Muy bien, la gravedad. ¿Sí? La gravedad. Ya tendría 3 datos conocidos. ¿Cuál es mi incógnita? Altura. La altura. Tengo 4 datos con mi incógnita. ¿Qué dato no me están dando para nada? La altura. Velocidad final. Velocidad final. Ojo, mira, la altura es mi incógnita. ¿Sí? Profesor, yo debo tener pues 5 variables. Acá abajito lo voy a poner. Mira, debo tener una velocidad inicial en Y, desde luego. Debo tener una velocidad final en Y. Debo tener mi altura, debo tener mi tiempo y siempre tengo la gravedad, ¿sí? Pero en este caso yo tengo, mira, tengo mi velocidad inicial en este tramo, sí. Tengo mi altura, claro, pero como incógnita, porque esta altura tiene que estar en la ecuación. Tengo mi tiempo, sí. Tengo mi gravedad, sí. ¿Qué dato no me dan? Velocidad final. Velocidad final. Ojo, esta altura que es mi incógnita, tiene que estar en mi ecuación que yo voy a utilizar, ¿sí? Tiene que estar en la ecuación que yo voy a utilizar. Pero la que no va a estar en mi ecuación que voy a utilizar es esta variable que no le he mencionado para nada. Entonces, ¿dónde o cuál ecuación no me dan la velocidad final? En caída libre, ¿qué ecuación no me da la velocidad final? ¿Qué número de ecuación no me da la velocidad final? La ecuación 2, ¿correcto? La ecuación 2. La segunda. Muy bien, la segunda, ¿no? La ecuación 2.
Sí, ahí te dice que la altura va a ser igual a la velocidad inicial en y por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Vamos a reemplazar, ¿sí? ¿Cuánto es la velocidad inicial en este pequeño tramo? En este 10. pequeño tramo, su velocidad inicial va a ser 10, como dijo su compañera. Su tiempito, ¿cuánto va a ser el tiempito en este último tramo? 2. 2 segundos. 2 segundos. Muy bien, la gravedad es 10 y el tiempo 2 también, ¿no? 2 al cuadrado. Acá tú vas a tener 10 por 2, 20. Acá vas a tener 2 al cuadrado, 4. 4 entre 2, 4 entre 2, 2. 2 por 10, 20. 20. Bueno. ¿Y 20 más 20 cuánto es? 40. 40. Ya tengo mi altura. Entonces, profesor, ¿cuánto es la altura a la que se encontraba inicialmente el móvil? 40. 40 metros. ¿Qué alternativa? La D. La D. Muy bien. Entonces, de esa manera, ¿sí? Va a haber, y es necesario que tú grafiques, ¿sí? Grafiques el ejercicio y puedas interpretar cómo puedes resolver, ¿no? Ciertas cosas. Para eso, nosotros nos hemos percatado que podemos hallar este tiempo de vuelo en este tramito, que es un movimiento completo, ¿no? De proyectil, ¿sí? Y con ese tiempo yo resto los tiempos totales menos este tramo y me va a dar el tiempo en este tramo. Y en este último tramo, yo ya no necesito la velocidad inicial en X, que es constante, sino voy a necesitar la velocidad en Y. Profesor, pero como permanecen al mismo nivel de referencia, la velocidad de subida va a ser igual a la velocidad de bajada. Si al comienzo era 10, entonces de bajada también va a ser 10. ¿Sí? Y ya tendría tres datos conocidos: velocidad inicial en este último tramo, tiempo y gravedad. Tengo mi altura como incógnita, que son 4 datos que debe haber en mi ecuación. Y el dato que no me dan es la velocidad final. Y con esa velocidad final, yo digo, ¿qué ecuación no tiene velocidad final? Ah, profesor, es la ecuación 2. Y utilizo la ecuación 2. Reemplazo. Y profesor, como está de bajada, es el signo más. ¿Sí? Como está de bajada, es el signo de arriba. Muy bien. Y ya salió mi altura. ¿Alguna consulta, alguna duda, inquietud con este ejercicio? ¿Sí? ¿Nada? ¿Ninguna? Muy bien, entonces continuamos. Bien, acá te dice un tanque de guerra se encuentra en reposo. Ya, profesor, este tanquecito no se va a mover, está en reposo sobre el desierto. Si en el instante mostrado, desde el avión se mueve, que se mueve con 200 metros por segundo, se suelta un proyectil e impacta en el tanque. Ah, profesor, este avión, haz de cuenta que está viendo una velocidad, y justo cuando va a soltar el proyectil, es este instante. ¿Sí? Acá le han tomado una foto en ese momento que ha soltado el proyectil. Ya está, profesor, entonces yo tengo que, me dice, ¿no? Va a impactar al tanque. Determine a qué altura se desplaza el avión, o sea, qué altura tiene el avión una vez que soltó el proyectil. Ah, ya, profesor, vamos a graficarlo, ¿sí? La gráfica la vamos a hacer completa. Su velocidad inicial del avión, ¿sí? Va a ser de 200 metros por segundo, ¿correcto? Va a soltar un proyectil. Ya está, profesor. Yo he realizado la trayectoria, ¿sí? Ese proyectil va a ser soltado y va a impactar con el tanque, ¿sí? Pero recuerden, esta imagen, ¿a qué se hace referencia? ¿A un movimiento completo de proyectil o a la mitad de un movimiento de un proyectil? ¿Será un movimiento completo o será la mitad de un movimiento completo? La mitad. La mitad. ¿Sí o no, profesor? Porque imaginemos que esté aquí. Es la mitad, pues, profesor. Entonces, en la altura máxima, en su altura máxima, ¿va a haber velocidad en Y? No. Muy bien. ¿Cuánto va a ser su velocidad en Y en su altura máxima? 0. Cero. Cero. Muy bien, como su nota, ¿no? Cero. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Profesor, lo único que va a haber es velocidad en X. Ah, por lo tanto, en su altura máxima, la velocidad del avión va a ser la velocidad en X. 200 metros nunca va a variar, siempre va a estar con esa velocidad horizontal, ¿sí? Ahora, profesor, como esta velocidad va a ser en X, entonces yo puedo utilizar el MRU, porque tengo la distancia horizontal
y tengo la velocidad que nunca va a variar, que siempre en cualquier momento va a ser 200 metros por segundo, ¿correcto? ¿Sí? Entonces digo, profesor, tanto caída libre y MRU tienen una variable en común. Esa variable en común va a ser ¿quién me dice? Va a ser el Tiempo. tiempo. Muy bien. El tiempo va a ser, se puede decir, ¿no? Algo primordial, que va a tener caída libre y MRU como dato que van a ser iguales, ¿no? Para los casos. Muy bien. Entonces yo digo, profesor, tengo que hallar el tiempo. ¿Por qué? Con ese tiempo, la gravedad y mi velocidad inicial, que es 0 en y, yo voy a poder hallar la altura. Entonces el tiempo yo tengo que hacer con el MRU. Tiempo, ¿qué es igual en el MRU? Distancia. Distancia Distancia por velocidad. entre velocidad, ¿correcto? Y esta velocidad tiene que ser la velocidad, ¿no? Inicial en X. En este caso es 200 metros. Y mi distancia, yo puedo dividir 2 entre 200 o tengo que transformar mi distancia a metros. Tengo que transformar. Muy bien, tengo que transformar. ¿Cuántos metros tengo en mi distancia horizontal? 2000 metros. 2000 metros. Muy bien. Entonces digo, profesor, mi tiempo va a ser igual a 2000 metros. Profesor, ¿por qué? Pues es que 1 kilómetro y 1000 metros. Si hay 2 kilómetros, entonces sería 2 por 1000, 2000 metros. Mi velocidad, 200 metros por segundo. Ya, se van los metros, el segundo sube, se van 2 ceros y te va a quedar 20 entre 2. ¿Cuánto es 20 entre 2? 10 segundos. 10 segundos. Entonces, profesor, 10 segundos. mi tiempito va a ser de 10 segundos. ¿Sí? Ya, una vez que tengo todos esos datos, ¿sí? Voy a decir lo siguiente. ¿Sí? Voy a decir lo siguiente. Profesor, el tiempito, ¿sí? El tiempito que va a impactar justo ese proyectil al tanque va a ser de 10 segundos. Ya está. 10 segundos. Muy bien. Ahora, ese dato tengo que utilizar con el otro dato conocido, que es la gravedad. La gravedad, profesor, siempre es hacia abajo y también va a ser 10. Profesor, y la velocidad, ¿sí? Vamos a ponerle una flechita. No va a indicar que tenga un valor, simplemente para que tú te recuerdes, ¿sí? La velocidad inicial en Y, la velocidad inicial en Y va a ser 0, ¿sí? Va a ser 0. ¿Por qué, profesor? Porque está en su altura máxima, pues. Está en su altura máxima, ¿sí? Va a ser 0. Yo estoy asumiendo este dato que es importante para utilizar una ecuación de caída libre y poder hallar esta altura, ¿sí? Quiero hallar esa altura. Entonces digo, mira, tengo gravedad conocida, tengo velocidad inicial en Y que es conocida, tengo tiempo, son 3 datos conocidos. Tengo altura, que es una incógnita y que tiene que estar en mi ecuación. ¿Qué datos no me dan para nada? Velocidad final. Velocidad final. Y con esa, muy bien, y con esa variable yo encuentro la ecuación. ¿Qué ecuación tengo que utilizar? La 2. Tercera. La ecuación 2, ¿sí? La ecuación 2. En la ecuación 2 dice, ¿no? Que no tiene que haber velocidad final. Muy bien. Ahora digo, profesor, tengo que darme altura. Mi velocidad inicial en Y va a ser 0. Bueno, ¿no? 0 por un tiempo, que es de 10 segundos, va a ser 0 todo esto, ¿sí? Todo esto. Muy bien. Ahora solamente me va a quedar esta parte. Como está de bajada, va a ser el signo de arriba. Y tengo 10 entre 2. ¿Cuánto es 10 entre 2? 5. 10 al 5. cuadrado. 5. 100. 100 por 100. 5. 500. 500. Menos. Entonces digo, profesor, los segundos al cuadrado se van a simplificar también. Y me va a quedar 5 por 100 a 500 metros. Entonces, ¿cuánto es la altura justos cuando suelte el proyectil? 500. 500 metros. 500. Alternativa. 500 metros. B. La alternativa Muy B. bien. Alternativa B. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a pasar un ejercicio. ¿Sí? Este ejercicio es, pues, si no, de la vida diaria. ¿Sí? En un partido de fútbol, un futbolista comunica a una pelota la velocidad de 10 metros por segundo, ¿sí? Con un ángulo de 37 grados, con la horizontal, ¿no? O con el césped o con el pasto. Si se encuentra en ese instante a 8 metros de distancia del arco contrario, ¿hay posibilidades de gol? La altura del arco es de 2.5 metros. Te da esa alturita, ¿sí? Pero te dice si hay posibilidad de gol o no. A ver, como estamos en el mes patrio, ¿sí? Vamos a suponer y vamos a imaginar el partido de Perú-Colombia, ¿sí? El último partido de las eliminatorias, ¿sí?
Y vamos a ver y vamos a identificar si va a ser gol o no, porque es un partido histórico, ¿no? Incluso también está el mejor jugador de Perú, que es Pablo Guerrero. Ya está, profesor. A ver, vamos a dibujar todos estos datos en esta gráfica. Pablo Guerrero va a patear un balón, ¿sí? Justamente apareció el balón acá, ¿sí? Si lo están observando, ¿sí? En esta partecita. Muy bien. Ahora, profesor, ese balón va a estar con una velocidad. ¿Cuánto va a ser la velocidad que va a partir? 10 metros por segundo. 10 metros por Muy segundo. bien, 10 metros por segundo. ¿Qué dirección tiene ese vector velocidad? ¿Qué dirección tiene el vector Horizontal. velocidad? ¿Horizontal? Vertical. Ahí está. Puede ser una pregunta de teoría. En vectores, ¿cuál es la dirección? ¿Quién me dice? En vectores, ¿cuál es la dirección? 10. El ángulo. Profesor, el ángulo con la horizontal o parte de la horizontal hacia el vector va a ser la dirección del vector. Entonces, en algunos casos te va a dar con ese nombre, ¿no? La dirección de tal, o en otros casos te va a dar con un ángulo de elevación, o como en este ejercicio, con un ángulo de 37 grados. O sea, mucho cuidado ya con esos términos. Profesor, el ángulo o dirección del vector velocidad va a ser de 37 grados. ¿Sí? Ya está. Ah, fácil, profesor. Mira, si es el ángulo de 37 grados y mi hipotenusa es de 10, ¿cuánto va a ser mi vector vertical y mi vector horizontal? Mi vector horizontal y mi vector vertical. ¿Cuánto va a ser el vector vertical? Vamos a ver el vector vertical. 8 y 6. 8 y 6. 8 y 6. ¿Pero cuánto va a ser el vector vertical? 6. 6. Muy bien, 6. ¿Y el vector horizontal? 8. 8. ¿Sí? Ya, muy bien, ya están dominando más o menos. Profesor, pero antes de eso, vamos a seguir identificando. A ver, la distancia, ¿sí?, de la pelotita al arco va a ser de 8 metros. Y también te da un dato también extra. La altura del arco. ¿Cuánto va a ser la altura del arco? 2.5 metros. 2.5 metros. Muy bien. Ahora tenemos que determinar si es gol o no. Para este tipo de caso, mira, tú vas a ver, ¿sí? Tú vas a ver una cierta trayectoria que más adelante yo te lo voy a mostrar, ¿sí? Y en este tiempo transcurrido, porque tú tienes que ver el tiempo transcurrido, ¿correcto? El tiempo transcurrido, vas a ver qué altura tiene en este tiempo transcurrido, ¿sí? Si en ese tiempo transcurrido tiene la misma altura de 2.5, entonces tú asumes que la pelota chocó al poste, o sea que se lo perdió, ¿no? Prácticamente. Profesor, si en ese tiempo tú asumes que la altura es mayor a 2.5, entonces te recuerdas al penal de Cueva y dices, ah, pues lo pateó para arriba, ¿sí? Y si en ese tiempo tú tienes una altura menos que 2.5, entonces dices que es gol, ¿correcto? Para eso, profesor, está dependiendo del tiempo, ¿sí? Ya está, tenemos que encontrar el tiempo. Ahora, yo digo, voy a descomponer esta velocidad en un vector horizontal, que es mi velocidad inicial en X, y en un vector velocidad inicial en Y, ¿sí? Como es de suponer, yo puedo utilizar el triángulo notable de 37 y 53, las constantes que es 4K, 3K y 5K. Mira, recuerda que el costadito de 37 es 4K. Profesor, si yo hago la igualación de 5K igual a 10, K vale 2, entonces 2 por 4 va a ser 8 y 2 por 3 va a ser 6. Como está el costadito de 37, 8, entonces yo digo, mi velocidad inicial en X va a ser 8, ¿sí? Y mi velocidad en Y va a ser 6. Ahora, también una forma de descomposición por el coseno. 10, que es el módulo, por el coseno, porque el vector inicial en X está al costadito de 37 y es el coseno. Coseno de 37 es 4 quintos, cateto adyacente entre hipotenusa. 4 quintos. Ya está, profesor. Saco quinta, 1, quinta arriba, 2, 2 por 4, 8. De la misma manera puedo hacer con mi velocidad en Y, ¿sí? Por el seno, ya sería el seno de 37. Seno de 37 es cateto opuesto, 3 entre hipotenusa, 5, 3 quintos. Quinta, quinta,
2 por 3, 6. Muy bien, y tengo mi velocidad inicial en y. Ahora, quiero que ustedes me digan, ¿dónde tengo más datos? ¿Sí? En el eje X, donde yo puedo utilizar MRU para hallar el tiempo, o en el caída libre para hallar el tiempo. ¿Dónde tengo datos rápidos que puedo En hallar el el tiempo? eje X. En el eje X, ¿sí o no? Muy bien, profesor. Tengo mi velocidad que nunca va a variar y tengo la distancia. ¿Puedo hallar el tiempo? Sí. 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 Muy bien. Digo, profesor, voy a utilizar el MRU, ¿sí? Para el MRU yo quiero hallar el tiempo. ¿El tiempo qué va a ser igual? Velocidad. Distancia sobre velocidad. Muy bien. Distancia entre velocidad inicial en X. Profesor, ¿cuánto es la distancia? 8 metros. 8 metros. ¿Cuánto es la velocidad inicial en X? 8 metros. 10. 8. Ojo, ojo. No esta velocidad inicial principal. Te estoy preguntando la velocidad inicial en X. ¿Sí? La flechita rojita. Por eso te estoy indicando. 8. ¿Sí? Entonces es 8. Profesor, 8 entre 8, ¿cuánto es? 1. 1. Los metros se simplifican y el segundo pasa a multiplicar arriba. Y mi tiempo es de 1 segundo. Ahora sí, con este segundo, yo voy a ver en caída libre que en ese tiempito de 1 segundo, ¿dónde se va a encontrar? ¿A qué altura se va a encontrar el proyectil? Y acá vamos a analizar, ¿no? Si el proyectil se encuentra más de 2.5, entonces decimos que es cuevita, que se lo perdió. Si el proyectil se encuentra a 2.5, sigue siendo cuevita porque le dio el palo. Y si el proyectil es menos de 2.5, entonces es gol, es Paolo Guerrero. ¿Sí? Vamos a descifrar todo eso. Profesor, para hallar la altura en esa posición, yo tengo velocidad inicial en y, un dato, tengo el otro dato que es conocido la gravedad y tengo el tiempo. Y quiero hallar la altura. ¿Qué datos no me dan para nada? Velocidad final. La velocidad final. Muy bien. Profesor, si no me dan velocidad final para nada, ¿qué ecuación debo utilizar? La segunda. La segunda. Muy bien, profesor. La dos. Caída libre, utilizo la segunda. Tengo la altura que quiero hallar en ese instante, la altura. Tengo la velocidad inicial en y. ¿Cuánto es la velocidad inicial en y? 6 metros sobre segundo. 6 metros sobre segundo. ¿Cuánto tengo que multiplicar? ¿Cuánto es el tiempo? Por 1. 1. Un segundo. Muy bien. ¿Es más o menos? Más. Más o menos. Menos. Más o menos. ¿Está de Menos. subida o está de Menos. bajada? Está de bajada. Esta pelotita, ¿cómo está? ¿Va a subir o va a bajar? Sí. Va a subir. Y si sube, ¿es más o menos? Menos. Menos. Muy bien. Entonces yo digo 6, que es mi velocidad inicial, por 1, que es el tiempo, menos 1 medio, por 10, que es la gravedad, por el tiempo de 1 al cuadrado. Profesor, 6 por 1, ¿cuánto es? 6. 6. 1 al cuadrado es 1, 1 por 10 es 10, 10 entre 2, 5. 5. Entonces, ¿cuánto es 6 menos 5? 1. 1. Entonces digo que en ese instante, Uno. mira, en ese instante, se va a encontrar a 1 metro, ¿sí? Se va a encontrar de altura a 1 metro. 1 metro va a tener. Y si está a 1 metro, ¿es gol? ¿Se ha fallado o lo ha dado en el poste? Es gol. Es gol. Entonces decimos que Paolo Guerrero metió el gol, pues, ¿no? Y ahí sale la frase que la tocó y la tocó y la tocó, ¿verdad? Y todos celebramos y estamos de regreso en el Mundial. Un golazo, desde luego, ¿no? Un golazo que nos ha recordado cómo hemos llegado al Mundial, ¿sí? Entonces, jovencitos, eso sería todo por el día de hoy. Y como es Fiestas Patrias, recordando el golazo de Paolo Guerrero, ¿sí? Muy bien, eso es todo, jovencitos.